a nuestra reunión número 144 del Grupo Cultural de Cecimín, programada para el día 10 de enero del año 2023. Este grupo se inició hace 5 años, en enero del 2017, precisamente aprovechando una avenida de José Luis de Washington a Colombia, y en ese momento estaba muy candente las relaciones colombo-venezolanas. Y yo le dije a José Luis que por qué él, conociendo ese tema, no nos hablaba de esas relaciones bilaterales, y le ofrecí que lo hiciéramos en la clínica, la institución de salud que se llama Cecimín, y estuvimos unas 20 o 22 personas. De ahí nació la idea de conformar este grupo. A raíz de la pandemia hacíamos una reunión mensual todos los lunes. A raíz de la pandemia, que se convirtió en la virtualidad, empezamos a hacerlas primero cada 15 días y después cada 8 días. Hoy estamos completando la número 144 con diferentes temas culturales de toda índole. Médicos, porque hay un buen grupo de médicos, grupos empresariales, de arte, de pintura, de música, de todo. Y hoy tenemos un tema para iniciar el año muy interesante. El libro total somos nosotros. Hemos invitado al doctor Alejandro Navas y nos va a hacer la moderación desde Washington, José Luis Ramírez. El libro total es la biblioteca virtual interactiva gratuita de libros en español más grande que existe en su género. Cuenta con más de 80.000 libros para acceso inmediato de todas aquellas personas que deseen consultarla a través del link. Ahí está. Allí cualquier usuario puede tener acceso no solo a los textos, sino a los vínculos con videos, música y obras de arte combinadas. ¿Quién es el doctor Alejandro Navas? Alejandro es, no lo puso, pero de Bucaramanga, paisano. En este grupo, Alejandro, estamos muchos santanderianos. Es abogado, especialista en Derecho Penal, máster en e-learning, docente universitario. Ha trabajado en el ejercicio litigioso y en diversos cargos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, Comisionado Nacional para la Policía, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de Santander, la Universidad Santo Tomás de Aquino, y actualmente se desempeña como presidente de la Fundación El Libro Total, proyecto de responsabilidad social e intelectual empresarial de Sistemas y Computadores S.A., empresa santanderiana, en donde igualmente colabora con diversos aspectos organizacionales. Junto con SIC y la firma editorial El Libro Total, Alejandro ayuda en la construcción del modelo de atención de las casas del Libro Total y la biblioteca digital de habla hispana más integral de América, El Libro Total. Alejandro ha publicado más de 20 libros sobre diversos temas, dentro de los cuales resaltan obras de derecho, historia de Colombia, arqueología, indigenismo e innovación social del mundo empresarial. Alejandro igualmente ha escrito multiplicidad de ensayos para diversos medios impresos y digitales, y ha realizado ponencias varias en diferentes actividades académicas y empresariales, tanto en el ámbito nacional como internacional. ¿Verdad, Alejandro? Es un honor tenerte entre nosotros y un agradecimiento. Y nos va a hacer toda la moderación mi hermano José Luis Ramírez, quien nos acompaña desde Washington, y pues ya todos en el grupo conocemos el currículum de José Luis. Él continúa siendo asesor para temas políticos con la OEA, con el doctor Luis Almagro, y
José Luis aquí pues siempre actúa a nivel personal, sus opiniones son personales, ninguna compromete a la organización con que trabaja, que es la OEA. Entonces, José Luis, yo creo que con esto podemos dar inicio. Hoy Alejandro y José Luis les digo que hay bastantes personas que nos están acompañando, que viven en el mundo de los libros, de las bibliotecas. Por ejemplo, está el doctor Ricardo Salazar, que es un académico de número y maneja desde el punto de vista estructural toda la biblioteca, es el director o coordinador de la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, que yo me atrevo a decir, de la cual hago parte, soy miembro de número también como muchos de los que estamos aquí hoy, es la biblioteca médica más importante de Colombia y queremos buscar, Alejandro, la forma de cómo la vinculamos con el libro total. Y como Ricardo, hay otras personas de otras bibliotecas importantes que me han llamado, que si pueden asistir y van a estar acompañándonos. Estoy seguro que hoy van a salir cosas muy importantes para el país y para el continente desde la OEA. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. En este momento ya tenemos 38 conectados directamente, más los acompañantes. Y José Luis, sin más preámbulos, te paso la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica hoy y después ya, pues obviamente nos dedicaremos a oír a Alejandro. Muchas gracias. Les ruego el favor a todos, dentro de los cuales yo me incluyo, que apaguemos los micrófonos. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por el haber incluido este tema, por haberme invitado de nuevo a hacer la moderación y un feliz año para todas las personas que nos acompañan. Y qué grato que podamos arrancar con un tema cultural de tanta importancia. Y como usted lo dijo, Jorge, creo que todos los que estamos acá lo hacemos por un tema específico y es el amor a los libros, el amor a la lectura, el amor al libro como tal. Y desde esa perspectiva, pues la posibilidad de escuchar una historia que cuando yo la escuché inicialmente me pareció interesante, le puse algo de atención, pero no demasiada. Cuando conocí ya en profundidad lo que era Jorge, no exagero, como dijo alguien de un altísimo nivel en Colombia, que esto debería tener un reconocimiento al menos por parte de la UNESCO, dada la importancia que tiene. Y precisamente no es fácil lograr lo que se ha logrado hoy, porque la familia Navas es una familia que ha hecho y hará cosas muy importantes, pero así como son de importantes las cosas que hace, es inversamente proporcional su deseo de estar apareciendo, figurando o dejándose ver para contar estas cosas. Y hoy creo que tenemos ese gran placer de poder contar con Alejandro como presidente de la Fundación Libro Total. También nos acompañará Álvaro Navas, su padre, quien fue la persona que ideó todo este tema y contó más adelante con el apoyo de su hermano Pablo Gallinazo. Esperemos que Pablo se conecte ahora un poco más tarde. Y también está Daniel Navas, quien también va a hacer uso de la palabra. De verdad, no es fácil abarcar con palabras todo lo que significa esta biblioteca maravillosa que está llena de palabras precisamente. Y para no decir mucho más, porque se genera demasiada expectativa y creo que se va a cumplir con creces, es mejor darle la palabra a Alejandro y luego, en la medida en que Alejandro, Álvaro y Daniel hablen las reglas de juego como siempre, por favor pedir la palabra. Abajo en sus pantallas tienen la figura de reacciones, el iconito, ahí pueden levantar la mano o quien desea puede formularla por el chat. Entonces, por favor, Alejandro, arranquemos y qué grato tenerlos acá, porque como Álvaro lo pensó desde el primer momento, el libro total somos nosotros y nosotros somos todos. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, José, Jorge. Un saludo para todos. Igualmente, feliz año, ¿no?
pues digamos que no siento justicia en esa presentación inicial porque a la final yo no soy el centro de esta charla, sino la idea en general del libro y cómo tres compañías o tres instituciones están vinculadas a la construcción de la misma. Estoy hablando de Sistemas y Computadores, que es la empresa madre, ¿no? Es una empresa de tecnología. Está en orden de aparición histórica, está SIC Editorial, hoy llamada Editorial El Libro Total. La primera dirigida por mi padre, Álvaro Navas, la segunda por Daniel Navas, mi hermano, y la última en nacer fue la Fundación El Libro Total. Y cómo estas tres instituciones fueron formando y ejecutando la idea de una biblioteca soñada, ¿sí? Entonces, les decía que vamos a dividir este conversatorio en tres. El primero, pues, por supuesto, haciendo justicia a la idea, lo va a liderar mi papá. Él va a hablarles del origen, de cómo fue que nació esa idea loca de la biblioteca. Yo les hablaré, pues, de cómo es que lo hacemos posible, qué hacemos, cómo nos subsidiamos, porque es una de las grandes preguntas de cara a una fundación, ¿no? Y Daniel, por último, va a explicarles algunas cosillas pues particulares de la biblioteca, que es como chévere saberlas, ¿no? Como José dice, no, nosotros somos inversamente proporcionales, ¿no? Al tamaño de la biblioteca. Es una biblioteca pues, que consideramos es la biblioteca de habla hispana más integral, yo le agregaría más integral del mundo. Y digamos que nos gusta muchísimo tener este tipo de charlas para, si le podemos llamar de alguna manera, publicitarla. No somos de grandes redes sociales ni de grandes publicaciones y de mercadeo, ¿no? De la biblioteca, sino que nos gusta esa forma natural de que la gente la conozca. Y en estas charlas, por supuesto, pues eso se da con grandes lectores, ¿no? Uno puede, ya Daniel les hablará de la parte publicitaria, pero uno puede disparar una publicidad y le llega a millones de personas, pero de esas millones de personas hay pocos lectores. Yo estoy seguro que aquí todos son lectores, ¿no? Entonces es un público excelente para este conversatorio. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra a mi papá Álvaro Navas para que nos cuente cómo resultamos en lo que hoy es la Biblioteca del Libro Total. Ok, muchas gracias. Me toca hablar de la madre de Sistemas y Computadores. Esta madre es una madre joven, no tiene sino 45 años y está recién dando sus primeros pasos importantes en el mundo. A través desde el primer año de fundación de la compañía, siempre hemos pensado que la organización social es nuestro tema. Es así como hace muchísimos años, quizá cerca de 40, capacitamos nosotros gratuitamente a más de 5.000 niños bumangueses en algo que llamamos Compuniño. Compuniño se trataba de combinar un sándwich, una Coca-Cola, un día de piscina y unas conferencias sobre algo nuevo en el mercado, en el mundo, que eran los microcomputadores. Ahí comenzamos nosotros a entender que hacer las cosas vale la pena y que tiene unos resultados que al final son sorprendentes. El resultado de la misma empresa a mí me sorprende. Hemos pasado por muchos proyectos de organización social muy importantes, a mi juicio, como por ejemplo la editorial, que tiene más de 5.000 títulos editados en papel. Nosotros no solo somos
editores virtuales, sino también lo hacemos en papel en unas ediciones bellísimas que ya tendremos la oportunidad de que ustedes conozcan. El libro total es una de esas miles o cientos de locuras que hemos tenido y hecho realidad. El libro total nace gracias a un accidente en un baño. Yo me rompí un brazo, me decretaron una incapacidad como de un mes y en ese mes quedé yo perfectamente desocupado y con el tiempo hábil para pensar algo, y qué mejor que pensar en un libro digital. No existían los libros digitales. Pensé en eso, hicimos La Divina Comedia como el primer libro digital, nos entusiasmó la idea y empezó a poblarse lentamente de nuevos libros al punto de llegar hoy a muchos volúmenes. Son muchos, sin embargo, siempre nos hacemos una pregunta. Si la Biblioteca de Alejandría tuvo 600.000 volúmenes, nosotros con menos del 10% que estamos haciendo, casi nada. Entonces, esta es una invitación a seguir adelante. Creemos que esto es un proyecto infinito, no debe acabar nunca y tenemos la energía para hacerlo. Esa energía económica nos la da nuestra empresa. Creo que es una empresa que ya entendió por su misma vida, sus 45 años de vida, entendió que el trabajar en lo social tiene una retribución extraordinaria en lo mismo social. Esta es una compañía de unos 1.000 empleados, 1.000 funcionarios muy bien entrenados, con mucho compromiso con la empresa. En el año 2023 nos preparamos para por fin tener un crecimiento importante. Quizá logremos triplicarnos gracias a una plataforma nueva de desarrollo rápido que hemos llamado Prisma, que aparece en todos los anuncios nuestros digitales, aparece esa palabra y se refiere exactamente a la capacidad de ver de múltiples formas un solo objeto. En este caso, sistemas y computadores muestra como objeto los datos, la gestión documental. En el caso del libro total, lo que es el objeto son los libros. Espero que se me haya entendido la idea a pesar de la rapidez. Yo creo que el hecho de podernos triplicar y poder pensar en productividad en un país en donde la productividad es como una palabra ajena y está muy mal entendida, nos va a llevar a tener una organización ya de orden muy especial que mira al norte no como un sitio a donde migrar, sino como un sitio a donde también servir con nuestras soluciones. Tenemos varios proyectos muy importantes que si hay tiempo, pues se los comentaré. Yo creo que en esto se sintetiza el origen del libro total. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo la resuelvo en esta primera etapa. Y luego ya le doy la palabra de nuevo a Alejandro para que les cuente sobre la fundación y su papel en esta sociedad de 3 empresas. Adelante. Si te parece, escuchamos a Alejandro entonces, Álvaro, y si surgen preguntas, yo las voy haciendo. Entonces, adelante, Perfecto. Alejandro, y mil gracias, Álvaro. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Digamos que Sistemas y Computadores es una empresa de tecnología dedicada a la inteligencia documental. Y dentro de todo lo que ha hecho frente a los documentos, saltando en la línea de tiempo bastantes añitos, porque son 45, crea una editorial como uno de sus proyectos de responsabilidad social e intelectual de la compañía y publica miles de títulos como editorial física, ¿sí? Cuando nace la idea del libro total por
por la rotura del brazo, ¿sí? de mi padre. Nosotros estábamos viendo en el mundo cómo se empezaban a ofrecer los llamados libros electrónicos. Recuerden que el libro electrónico nace como una fotocopia mal hecha de los libros, ¿no? Entonces le tomaban fotografías a los libros y los publicaban, simplemente con imágenes. Así nace prácticamente el libro electrónico. Cuando nosotros vimos eso, dijimos pues, que eso no le hacía honor al libro, ¿no? Que en realidad no le hacía honor al libro y tampoco a la tecnología. Entonces, decíamos, se puede ofrecer un libro digital superior, es decir, un libro digital que de verdad se nutriera de las bondades de lo digital, ¿sí? No simplemente una fotocopia o una imagen que mostraba yo en una pantalla. Entonces ahí nace precisamente la fundación, y en la fundación, junto con la editorial y junto con Sistemas y Computadores, lo primero que hicimos fue la comedia. ¿Por qué la comedia? Porque uno de los pilares sobre los cuales se funda el libro total o la biblioteca del libro total son los clásicos. Es decir, recuperar los clásicos, hacer que la gente leyera los clásicos, para nosotros era sumamente importante porque, entre otras cosas, digamos que un bestseller dentro de 100 años quizás no se lee, pero una obra clásica que se ha leído durante cientos y cientos de años, sabemos que la humanidad la ha validado y que es un buen libro. Entonces empezamos por ahí y conectamos, ya más Daniel les va a mostrar, conectamos a esa obra como tal todo lo que había generado, ¿sí? O todo lo que estaba alrededor de, es decir, el ecosistema. Es un mismo concepto que nosotros trabajamos en Sistemas y Computadores, es decir, cómo en el ejercicio de un trámite hay todo un ecosistema de actores, un ecosistema de documentos, un ecosistema de instituciones, un ecosistema de temas, ¿sí? Entonces, ¿cómo en el libro eso funcionaba? Yo tenía la comedia escrita por Dante, otros textos escritos por otros autores alrededor de Dante o alrededor de la comedia, diferentes pintores, escultores, músicos que habían hecho obras alrededor de la comedia, ¿sí? Comentarios hechos alrededor de diferentes partes de los círculos de la comedia. Entonces empezamos a hacer de verdad un libro enriquecido. Después empezamos a pensar en otras herramientas que Daniel les mostrará, como el audio, como los diccionarios, es decir, un libro enriquecido era nuestro objetivo y lo logramos. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer otros libros. En esto pues nos llevamos bastantes años para que la biblioteca sea lo que es hoy, ¿no? El otro punto a tener en cuenta alrededor de esa biblioteca es a qué está dedicada. Les decía que recuperamos clásicos de la literatura, pero también recuperamos patrimonio cultural. Dentro de la recuperación del patrimonio cultural, no solamente hay literatura, a pesar de que la literatura es el centro de toda nuestra biblioteca, también tenemos obras musicales, pinturas, esculturas, bueno, fotografía de ellas como tal, relacionada con los libros. Esa recuperación de patrimonio cultural, les estoy mencionando pues un poco de lo que hacemos, nos llevó en la empresa a tener un nuevo modelo de atención, que yo comparo eso con los frijoles con arequipe. Es decir, es una mezcla rarísima que hicimos con los nuevos modelos de atención de la Casa del Libro Total, en donde las personas van a un centro que en realidad es una oficina en donde gestionamos un trámite de pago de impuestos, pero se encuentra con cultura, se encuentra con una biblioteca, se encuentra con una oficina que está recuperando, por ejemplo, la obra pictórica de Agelvis, y que la pone en las paredes de la oficina y la gente puede disfrutarla. Entonces, de esa manera, mientras trabajábamos en migrar a la biblioteca y nutrirla
de gran parte del patrimonio cultural santanderiano y también colombiano y también de otros países, estábamos prestando un servicio a la ciudadanía. Eso llevó a que pues, piezas patrimoniales, ya sea de literatura o de las artes, en las casas del libro total, sean vistos por miles de personas al día. Lo comparábamos con algunos museos de arte moderno, ¿no? Y decíamos, pues, carajo, los museos de arte moderno reciben 100 personas al día, 200 personas al día, sí, si les va bien, ¿no? Acá en Colombia. Nosotros podemos recibir en picos de pago, por ejemplo, 5.000, 6.000 personas en un solo día, no solamente pagando sus impuestos, porque manejamos los sistemas para ello, sino también viendo las obras de arte, las obras literarias. Es un esquema bien interesante que se generó a partir de la biblioteca y su mixtura con una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, la fundación se dedica a eso, a recuperar el patrimonio cultural de la humanidad a través de la literatura, y para eso tiene una biblioteca. Adicionalmente, la fundación, digamos, todos los dineros necesarios para hacer esto, porque pues, por supuesto entenderán que detrás de esta biblioteca hay investigadores, hay ingenieros, hay un grupo de personas trabajando para la biblioteca. Todos los aportes los hace sistemas y computadores, pero con modelos como el modelo de la Casa del Libro Total, logramos cerrar el círculo entre lo que normalmente hacen las fundaciones, que es recibir dineros y hacer algo pues en pro de la sociedad, pero que no retroalimenta a la empresa, y nosotros sí cerramos ese círculo, porque lo que hacemos como fundación retroalimenta a la empresa en términos tecnológicos del manejo documental. Si ustedes ven la biblioteca es un mundo de relaciones, ¿sí? La biblioteca, un documento está relacionado con otro documento. El prisma del que habla mi papá es que yo una misma información la puedo ver desde diferentes caras. Entonces yo puedo abordar la biblioteca desde el autor, desde el tema. Yo puedo entrar a la comedia a través de una obra musical hecha por una persona y terminar en la comedia. Y lo mismo sucede con el manejo documental, ¿sí? De las empresas, de las pensiones, porque manejamos las pensiones, los riesgos profesionales, las rentas, del consumo, por ejemplo, Infoconsumo en todo el país. Tenemos muchos negocios que están relacionados con lo documental, pero es la aplicación de esa teoría que ayudamos desde la fundación y desde la editorial a pulir dentro de la biblioteca del Libro Total. Entonces, sistemas y computadores provee a la fundación los dineros para que pueda funcionar la biblioteca, y la fundación retroalimenta a la empresa con el esquema que les estoy hablando del manejo documental y con la gestión del conocimiento al interior de la compañía. Ahí nacen proyectos como la Universidad Casual, que no es una universidad formalmente, sino es un concepto que tenemos al interior, en donde la gente aprende a partir de los casos y de forma casual. Tiene las dos acepciones, ¿sí? Entonces, la fundación maneja toda esa parte de la compañía, lo que quiere decir que no es una fundación por aparte, una editorial por aparte y una empresa por aparte, sino el tríptico empresarial trabajando al unísono para un solo proyecto. Esa es, digamos, como la forma de subvencionar lo que hacemos en la fundación. No es nuestro interés, como pues muchas veces se tiene en las fundaciones, el manejo de los impuestos, nada. No nos interesa eso, porque sabemos que lo que hace la fundación y lo que hace la editorial revierte en beneficio para la misma compañía, y con creces, ¿no? ¿Qué otro tipo de aportes recibimos? Nosotros recibimos aportes de los mismos autores. ¿Por qué? Porque cuando un autor da su autorización para que su obra literaria esté dentro de la biblioteca, está aportando. Nosotros no
voy a utilizar una palabra bastante ruda, ¿no? Pero no secuestramos los derechos de los autores, ¿sí? Es decir, nosotros simplemente obtenemos una autorización para la reproducción, más bien para mostrar dentro de la biblioteca un libro, única y exclusivamente. Eso es lo que hacemos. El autor no queda simplemente, pues, no tenemos un monopolio, no queda amarrado a nosotros. El autor puede publicar esos mismos libros que tiene en la biblioteca, los puede publicar en cualquier editorial, pues siempre y cuando el contrato que firmen allá pues permita que se mantenga dentro de la biblioteca, ¿sí? Recibimos aportes igualmente de los fotógrafos, de los pintores, de todas aquellas personas que se han unido, porque el libro total somos nosotros y somos todos, ¿no? Se han unido a la construcción de la misma biblioteca. Hay personas que han donado voces, por ejemplo, ¿sí? Simplemente dicen, yo pues sé leer, leo bien, tengo buen tono de voz y voy a donar mi voz. Por ejemplo, tenemos personas como la que leyó Las Mil y Una Noches. Son 10.000 páginas de libros, ustedes saben lo largo que es Las Mil y Una Noches, y se sentó en la casa del libro leyéndole a los contribuyentes, entre otras cosas, a leerles todas las 1000 y una noches durante casi un año, ¿sí? Iba varias veces a la semana, leía durante unas horas, la gente que estaba en la casa del libro lo escuchaba y a la vez estábamos grabando esa voz que ustedes van a escuchar en Las Mil y Una Noches. Esas son especies de donación y de aportes que hace la gente a la biblioteca. Tenemos, digamos que muchos casos lindos, ¿no? Otra cosa que hacemos y que es un tema interesante, además de los derechos de autor, es no utilizar la información de los lectores para vender nada, ¿sí? Es decir, hoy las plataformas leen o le hacen trazabilidad a la persona que está en una página web para poderle vender algo, para poderle ofrecer algo. Nosotros no hacemos eso, no vendemos nada, no utilizamos esa trazabilidad para ofrecerle contenidos a los lectores, porque nos parece que eso coartaría su libertad de perderse en el mundo de la biblioteca. Si ustedes observan plataformas como, por ejemplo, Netflix, y ustedes tienen varios usuarios, si entra el usuario 1 de la familia, la madre, o el padre, o el hijo, los contenidos que le están mostrando o proponiendo son diferentes, ¿sí? Eso hace que la persona pierda libertad de perderse en el mundo maravilloso de cosas que hay en ese caso, pues es Netflix, pero en una biblioteca eso es terrible. Es como simplemente le muestren un estante y le dicen, estos son los libros que usted tiene que mirar. Y lo más lindo de una biblioteca es uno irse al encuentro, ¿no? Y encontrar cosas maravillosas que nunca se imaginaría que encontraría. Entonces, no utilizamos el habeas data de manera pues económica ni tampoco para coartar la libertad de la gente. Tenemos investigadores, entonces los investigadores, ustedes van a encontrar ciertas colecciones que les va a mostrar Daniel, de gente investigando alrededor de diferentes temas, investigando alrededor de Tolstoy o alrededor de Dante o alrededor de Cervantes o alrededor, y buscando en las diferentes, por ejemplo, en las diferentes prensas, en la prensa inglesa, en la prensa francesa, del siglo XIX, del siglo XX, ¿sí? Del XXI, qué se ha hecho alrededor de una obra, por ejemplo, ¿sí? Esos investigadores también a veces nos llevan a las traducciones, ¿no? Entonces hacemos traducciones también de ciertas obras que no tienen traductor, no tienen traducciones al español, ensayos que puedan existir alrededor de muchos temas. La biblioteca, pues digamos que está nutrida desde diferentes frentes, tanto de parte de la fundación como de parte de la editorial, como de parte de la gente en sí misma. Derivado de esas investigaciones, por ejemplo, tenemos unas figuras que son los personajes, unos personajes que creamos, que son el músico, el mago,
digamos que son personajes que se apropian de una personalidad X y que hablan detrás de esos personajes, y que tienen notas pequeñitas que nos incitan a la lectura. Detrás de esos personajes hay una cantidad de gente escribiendo en comunidad. Es decir, que todas esas notas que ustedes van a leer son creadas en colectivo, no es una sola persona la que las hace, sino que como una especie de wiki, ¿sí? Una persona va escribiendo, la otra le corrige, la otra le cambia, le pone, le quita, y cuando todos están de acuerdo en que una nota está lista, se saca al público en general. Les he contado así como muy a grandes rasgos cómo es que se subsidia la biblioteca, cómo es que funciona el tríptico empresarial, y no sé si ya podamos pasar a que Daniel nos muestre algunas de las funcionalidades de la biblioteca. Yo voy a compartir la pantalla para ayudarle desde el PC, ¿sí? Mientras él habla, José Luis. ¿Te parece bien? Perfecto. Entonces voy a compartir. Daniel tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos. Como director de la parte de producción y de la editorial El Libro Total, pues me gustaría contarles algunas cosas de las que hemos hecho en la biblioteca. Es una biblioteca que nunca se terminará de construir y que en sus funcionalidades siempre crecerá. Siempre estaremos innovando nuevas cosas que se incluyan al servicio del lector. Todo lo que está en la biblioteca se ha construido con las necesidades del lector, con las ideas del lector y con lo que nosotros creemos también que debe tener una biblioteca. Cuando inició el proyecto del Libro Total, como decía mi hermano Alejandro, lo que existía en el mundo eran los archivos de imágenes o los archivos PDF de los libros. No existían ni las tabletas, ni el Kindle, ni los dispositivos smartphone. Y nosotros apostamos por un libro que no fuera una isla descargada en un dispositivo, sino un libro que fuera una biblioteca relacional. Por eso todos los libros de la biblioteca que existen en la biblioteca del Libro Total se relacionan unos con otros. Nosotros en la biblioteca tenemos tres grandes categorías. Una categoría de libros, una categoría de música y una categoría de arte. La categoría principal es la categoría de libros. La gente puede realizar una búsqueda general a través de un buscador que se encuentra en la parte superior derecha, pero también puede empezar a navegar en la biblioteca con las sugerencias que están propuestas para el lector. Hay una serie de categorías en la parte inferior que son unos tags de clasificación. Si quieres, subimos, Alejandro. No, vamos al principio. Unos tags de clasificación, unas píldoras de clasificación que si las desplegamos en la flechita de arriba, por favor, Alejandro, la flecha de arriba, van a exponerse todas. Esos tags no solamente tienen clasificaciones tradicionales de una biblioteca, sino tienen también palabras claves en los que están incluidos ciertos libros. Entonces, por ejemplo, si yo tomo cualquiera de estas clasificaciones, tomemos, por ejemplo, la historia, Alejandro, eso. Él va a entregar los libros de historia, pero adicionalmente, si yo sigo bajando, y me va a ofrecer todos los libros de historia que tiene, los videos que hay de historia, pero también encuentro unas subclasificaciones. O sea, sobre la historia voy a ver solamente la crónica, por ejemplo. Entonces, si hago clic en crónica, él va a clasificar todos los libros de historia cruzados con la categoría de crónica y me va a entregar ya una subclasificación sobre esa consulta que yo hice. Cada libro que se incluye en la biblioteca se le hace una clasificación con especialistas en bibliotecología que se encargan de asignar todos esos tags claves que hacen que el libro
pues se pueda encontrar y se pueda buscar fácilmente, ¿sí? Para el tema, ya vamos a entrar al tema de cómo un libro se convierte en una biblioteca. Entonces ya tenemos claro qué es, cómo se puede buscar a través de un buscador general o se puede uno a través de la mosaico principal del libro, a través de tags de clasificación o una navegación, podemos encontrar todos los contenidos que hay en la biblioteca. Busquemos el libro de la Divina Comedia, Alejandro, que lo tomamos de ejemplo hoy. Bueno, entonces cuando pensamos en una clasificación tradicional, ahí está de primero, Alejandro. Con una clasificación tradicional de una biblioteca o la inclusión de un libro en una biblioteca, encontraríamos la Divina Comedia, una sola versión. En esta biblioteca encontramos la Divina Comedia en diferentes versiones al español, en toscano antiguo, en italiano antiguo, que es el toscano, en inglés, varias versiones, en alemán, francés, portugués, y ya ahí tengo una biblioteca con todas las traducciones que hay ya disponibles en el libro total. Adicionalmente, encuentro otros contenidos relacionados. Con solo abrir ese libro ya estoy abriendo una biblioteca sobre él. Entonces yo voy a seguir subiendo, encuentro los libros relacionados a la Divina Comedia, ensayos, artículos, estudios que se hayan hecho sobre esa obra. Tengo una cantidad de libros. Tengo los otros libros de Dante Alighieri que tienen una relación directa con la Divina Comedia. Sigamos bajando. Encuentro la música relacionada a la Divina Comedia. En este caso, pues encontramos más de 300 piezas musicales inspiradas en la Divina Comedia. Tengo unas conferencias en video que están relacionadas a la Divina Comedia. Tengo el arte relacionado a la Divina Comedia. Ya tenemos 1633 imágenes. Pueden ser ilustraciones, fotografías, esculturas, pinturas que tienen una relación directa con la Divina Comedia. Las obras relacionadas al autor, a Dante, ensayos que hablan del autor, biografías y diferentes contenidos. Y los contemporáneos autores que están disponibles en la biblioteca. Entonces ahí encontramos a Marco Polo y diferentes personajes. Pero adicional a eso, en la parte inferior, yo tengo todos los libros en donde está nombrado la Divina Comedia. ¿Quién lo nombra en cada uno de los ensayos y artículos y libros en donde está nombrado al interior de los libros la Divina Comedia? Si desplegamos esa colección y consultamos cualquiera de esos contenidos, vamos a encontrar que no solamente se desarrolló una búsqueda alrededor del libro, sino puedo ir directamente al punto específico en donde está nombrada la Divina Comedia y empezar a leer un ensayo en donde se encuentra esa obra. Así con cada contenido que se encuentra en el relacionado con la Divina Comedia. Los diccionarios en donde también están nombrados los significados y también los videos. Esto es muy importante. Hace algún tiempo hicimos un desarrollo nuevo en la biblioteca, fue la inclusión de videoconferencias, documentales y contenidos en video, pero no quisimos que fuera una inclusión tradicional, quisimos que fuera una inclusión clasificada, inteligente y que permitiera la investigación, como son todas las herramientas del libro total. Entonces, cuando nosotros subimos un video, nosotros mapeamos la información que tiene ese video, extraemos la información, cada palabra de la que dice el conferencista tiene una relación. Esos minutos que aparecen ahí en la pantalla son el lugar en donde está nombrada la Divina Comedia dentro del video. Si tenemos audio incluido en la proyección, no sé si tengamos el audio incluido. No se escucha.
¿No se escucha? No. De las tres partes que la conforman, el infierno es sin duda la más afamada. Tanto así que la frase infierno dantesco. Sí. Entonces ahí yo voy a encontrar exactamente dónde está nombrada la Divina Comedia en cada uno de los videos y conferencias, así la conferencia no tenga como tema central la Divina Comedia, sino que se toque en algún momento. Eso para la investigación y para la búsqueda de cualquier contenido es muy importante, porque facilita muchísimo que cualquier investigador pueda encontrar la información en donde no se ha buscado. Porque si algo no hemos hecho es buscar dentro de los libros quién pueda tratar un tema y un personaje, un lugar o cualquier otra cosa. Esa búsqueda de información, bueno, ahorita la probamos, la búsqueda general, pero vamos a ir al libro de la Divina Comedia y vamos a probar algunas de sus funcionalidades. Ahí lo tiene, si quiere pongámoslo, Alejandro, en modo, cámbiale la configuración. En la AA, por favor, ahí arriba, la parte, y cambiémoslo a modo diurno. Ahí. Eso, perfecto. Ok. Entonces, ahí yo tengo la Divina Comedia. La Divina Comedia, algunas de sus versiones tienen audio, pero vamos a observar, a ponerla mejor la de Toscano, Alejandro. Quiero mostrar esa que es muy bonita. Ahí está. Entonces, yo puedo escuchar y a la vez estar leyendo. Canto primo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Bueno, también tengo la posibilidad de enfrentar cualquiera de las versiones que ya tengo de la Divina Comedia. Ahí en la parte inferior hay un icono para poder saber si esa versión está enfrentada. Eso me va a preguntar, mire, ¿con cuál versión quiere enfrentarla? Entonces yo le puedo decir, mire, con una en español, cualquiera de estas. No sé cuántas acepte, 4, bueno, vamos a ver. Ahí le enfrentó con 2. Bueno, ahí enfrentó el español y el italiano. Y empezar a leer una versión enfrentada de la Divina Comedia. Así con cualquiera de los, ahí lo enfrentó con 3 versiones diferentes. ¿Sí? Yo puedo jugar y puedo ver las versiones de la Divina Comedia enfrentadas y adecuar, de acuerdo a mi pantalla, pues las que yo quiera ver e enfrentar. Bueno, otra de las características de la biblioteca es que hemos conformado durante mucho tiempo una gran base de datos de diccionarios que nos permiten consultar cualquier palabra que está en cualquier libro, pero no un diccionario tradicional, sino un diccionario que va desde 1610 hasta la actualidad, pasando por todos los principales diccionarios. Entonces, por ejemplo, ahí Alejandro hizo doble clic sobre la palabra pavura y va a consultar el diccionario. Automáticamente se encuaderna digitalmente un diccionario que contiene la palabra en diccionarios de 1726, de 1870, de la María Moliner, al inglés, en donde está la palabra pavura. Y así con cualquier palabra, yo puedo hacer doble clic sobre ella y saltar a cada uno de los diccionarios que ya está disponible en la biblioteca. Esto como funcionalidad, mucha gente usa el libro total exclusivamente por la base de datos de diccionarios que tiene. Cerramos. Bueno, vamos a probar ahora la búsqueda general para que ustedes miren cómo pueden buscar en la biblioteca. Busquemos en general, Alejandro. Busquemos, no sé, busquemos a Homero.
Hagámosle clic, no, clic, por favor, enter. Hagámosle enter. No, busque. No, ahí busco Homero, no. Dele Homero y enter, por favor. Ok. Entonces ahí yo encuentro dónde está la palabra Homero en todos los contenidos. Aparece los autores que tienen ese nombre, los títulos de libros que lo contienen, pero lo más interesante viene abajo, ¿sí? La música relacionada a esa palabra, el arte relacionado a esa palabra de Homero, los diccionarios en donde se encuentra, los libros relacionados, y despleguemos la búsqueda de Homero en toda la biblioteca. Entonces a mí me van a aparecer también los libros en donde está nombrado Homero, ¿sí? Y voy a encontrar también, vamos a hacer otra vez la prueba con los videos. Los diccionarios, en los significados de los diccionarios y los videos. Entonces hagamos otra prueba de un video en donde está nombrado Homero en un video. Ahí está nombrado en varias partes del video. Entonces vamos a ir a una de las partes. El poeta Homero, que es el poeta con el cual se abre a Troya, o algunos de los personajes que poblaron. Ok. El poeta Homero, que es el poeta con el cual se abre nuestra literatura, la literatura occidental. Que perfecto. Entonces, así con cada uno de esos tiempos puedo hacer doble clic. Entonces, esto hace que no sea una consulta de un video tradicional, sino que pueda hacer investigación sobre esos contenidos. Bueno, en general, tiene otros servicios. Estaba mostrándoles algunas de las particularidades que tiene la biblioteca, pero pues ustedes podrán descubrir dentro de ella otros servicios adicionales. Por ejemplo, uno último que tuvimos, una idea que ha funcionado muy bien, algo que llamamos contrainteligencia artificial y que se encuentra ahí en la categoría de libros, Alejandro. Y esta contrainteligencia, lo que hace es una mezcla contrainteligente de música, arte, frases célebres de escritores y fotografía. Pero esto está hecho es sobre todo para la consulta del libro total en dispositivos como Smart TV o televisores para ambientar espacios. Pongamos un segundo esa contrainteligencia. Listo, ya, ok. Ahí lo que va a hacer es una exposición digital totalmente diferente cada vez que se abre. O sea, nunca va a ser igual. Cualquier lector que haga clic sobre ese elemento va a encontrar una exposición diferente todas las veces. Por eso la llamamos contrainteligencia. Y es como exponer una biblioteca o fragmentos de cosas que están en la biblioteca de manera diferente. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, pues también ahora estaremos disponibles para resolverlo. Eso es en general los últimos servicios incluidos en el libro total. Esto funciona en dispositivos móviles a través de la aplicación El Libro Total. Las diferentes tiendas de aplicaciones se encuentra disponible y también en computadores de escritorio, como lo consultó Alejandro hoy. Entonces, no tiene ningún costo, no tiene publicidad, como vieron ustedes.
no tienen que estar inscritos, la inscripción solamente se hace para la gente que quiera tener otros servicios adicionales como guardar sus notas, sus últimas lecturas o crear una guía de lectura dentro del libro, pues está hecho es para eso. Muchas gracias. Bueno, pues a Alejandro, Álvaro, que inició la conversación, y a ti por esta presentación. Yo les decía que una vez tuviéramos ya la idea clara de qué es lo que tenemos acá sobre la mesa, se iban a dar ustedes cuenta de la maravilla que nos enorgullece como mangueses, como santanderianos, como colombianos, y yo diría que especialmente como lectores y como amantes de los libros, porque esto ya sobrepasa la mera condición de un lugar desde el cual se lleva a cabo este trabajo por el mero placer y el deseo de unos amantes de la buena literatura de permitir que esa idea borgiana de contar con una biblioteca que sea una biblioteca total quede en un libro total, y en la medida en que se puedan incorporar cada vez más y más libros, por supuesto, que van a estar disponibles para cualquier persona, y como lo decía Daniel, en torno a su interactividad, y lo mencionaba también Alejandro, tiene la gran ventaja que cualquier persona va a poder tener acceso al mismo en cualquier lugar y con total y absoluta posibilidad de hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces, ya para comenzar las preguntas, debo decir que también hay otras dos personas de la familia Navas que nos acompañan. Está Marina desde Barichara, pero muy especialmente ya tendrán la oportunidad también de comentar en el compadrazgo que vienen haciendo Álvaro con su hermano Pablo Gallinazo, quien también nos acompaña desde Bucaramanga y quien ha sido también un artífice y una persona que está directamente involucrada con este proyecto. Pablo, lo que tuvimos hasta ahora, se hizo una presentación general de la propuesta de lo que es el libro total, que tú conoces demasiado bien por ser partícipe de la misma. Álvaro nos hizo una presentación general de dónde nació la propuesta, luego Alejandro nos contó el concepto y la estructura, y luego Daniel ya nos dio los ejemplos prácticos de lo que implica la navegación. Es decir, que esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a poder desarrollar ahora. Tenemos entre las preguntas, primero, bueno, Sandra Páez desde Bucaramanga, profesora de la UNAP, levantó la mano. Alguien había levantado antes la mano, pero no sé si ya no está por ahora, entonces le dejamos la palabra a Sandra. Sandra, adelante, por favor. Buenas tardes, un saludo para todos. Muy amable, José. Bueno, no me quiero remitir a la biblioteca en cuanto a su funcionamiento, pero me quiero remitir a esa parte que el doctor Álvaro Navas mencionaba acerca de ser un referente cultural con múltiples, si se quiere, con múltiples vectores de luz, ¿sí? Y uno de esos vectores de luz que he venido conociendo es Sobran las presentaciones. Y a mí me ha parecido inmensamente importante por lo siguiente. En la primera disertación que se hizo, en el primer foro que se hizo de ética y derecho, que lo lideró precisamente el doctor Álvaro Navas, los jóvenes eran muy tímidos, los jóvenes que estaban liderando ese proceso eran muy tímidos, estaban sumamente nerviosos. Y el año pasado, porque he estado en todas las versiones, el año pasado noté un crecimiento impresionante de esos mismos jovencitos que habían comenzado con tanto temor. Entonces, a lo que voy es que ese nicho que se encuentra en el centro de Bucaramanga está también generando una transformación a nivel de los jóvenes. Cada vez que he participado o que he estado en las actividades de Sobran las presentaciones,
el auditorio se llena. Y las actividades son lideradas por los muchachos, ¿sí? Por los jovencitos. En las dos últimas versiones, y el doctor Álvaro Lamas no me dejará mentir, en las dos últimas versiones llovió, y aunque estaba lloviendo, el auditorio, que estaba todo colmado en la plaza central, se hizo a los lados para continuar participando de las disertaciones que se estaban exponiendo en esa noche. Entonces creo que lo valioso es no solamente la biblioteca, que de por sí indiscutiblemente tiene un valor agregado fuerte, sino todo el contexto cultural que se está haciendo alrededor de la biblioteca. Eso era lo que quería mencionar. Ahí hay una cosa muy importante, Sandra, y que tal vez no conoces, que esos muchachos que desobran las presentaciones son muchachos que casi que se criaron en esa casa del Libro Total. Ellos iban todas las tardes desde que eran bachilleres, desde primero bachillerato, iban todas las tardes a la casa del Libro Total a leer y a estar en la biblioteca. Y a partir de ese contacto con lo que se hacía en la casa, ellos quisieron tener su propia propuesta profesional y decir, nosotros queremos hacer un foro de ética y derecho. Y de ahí nace, sobran las presentaciones, ya lo llevan, va evolucionando de una manera increíble, con una temática, una arista de ese prisma, que es cómo ver el derecho a través de la ética, ¿sí? Entonces, es una curiosidad ver a esos muchachos desde que eran muy niños asistiendo a ese espacio físico y convertirse ya ahora en exponentes dentro de la biblioteca y dentro de la Casa del Libro Total. Yo agregaría algo que es más insólito y más extraordinario. Recién fundada la Casa del Libro Total, un día nos dejaron un niño de 5 años sentado frente a un computador porque la mamá era una vendedora ambulante y nos lo dejó ahí. Pasaron los meses y cuando vimos, el niño había aprendido a leer en el Libro Total. Eso me parece una historia preciosa y extraordinaria, que no es, el muchacho no sé qué habrá pasado con él, ya debe tener más de 15, más de 20 años, pero es un milagro lo que sucedió. Mil gracias por las respuestas y la pregunta de Sandra. Ahora Hernán Perico desde su ashram en el Sumapaz. Hernán es un lector fanático de libros y además un correcaminos que ha ido por el mundo. Ya estuvo con nosotros aquí en una oportunidad contándonos todas sus experiencias en las reuniones de CECIMIN. Hernán, por favor, qué grato tenerte aquí con nosotros. Bueno, yo estoy altamente emocionado escuchando la conferencia y espero que no hayan muchos lectores de Santiago Posteguillo y poder hacer una pequeña chiva, porque hoy han estado hablando mucho tiempo sobre Marco Polo y resulta que Marco Polo era un comerciante italiano que va a la China. Y la pregunta es, ¿de dónde cuando Marco Polo salió escritor y hace sus grandes memorias? Resulta que por una guerra que había entre, no sé si eran los venecianos con los que estaban aquí cerca de Pisa, los dos caen presos y los dos están en una misma celda con Rustiliano de Pisa, que era el tipo que escribía sobre obras de caballería, que le había ido mal en el combate y le tocó un tipo loco ahí al lado. Entonces él decía, él tiene una demencia porque me habla de unos tigres, de unas murallas, de un montonón de cosas. El tipo anda como mal de la cabeza, pero lo escuchaba. Él seguía escribiendo libros de caballería y se dio cuenta que lo que Marco Polo estaba diciendo era sus vivencias como comerciante y que gracias a esa coincidencia de estar los dos en la misma celda,
es que conocemos la obra de Marco Polo, porque Marco Polo, acuérdense, era el comerciante de la seda, no era el escritor. Y afortunadamente su compañero de celda fue Rustiliano de Pisa, y entonces por eso conocemos las obras de Marco Polo. Y hoy lo hemos nombrado varias veces y a mí me gustan esas coincidencias. Lo segundo es mi grande y profundo amor a la biblioteca y especialmente a la Alejandría, a la cual hice un viaje por estar recordándolo allí. Pero recordemos que la biblioteca de Alejandría fue destruida y le echan algunos la culpa a Mahoma porque no podía haber un libro mejor que el Corán, y entonces si los libros que eran mejor que el Corán existían, había que quemarlos, y si no eran mejores que el Corán, también los quemaron. Y se perdió toda la obra en griego. Y la pregunta es, ¿cómo la recuperamos? En esa época que habían los piratas, la gente más apetecida a los barcos eran los de los griegos porque eran gente culta. Y entonces acordémonos que a Platón lo secuestraron y lo vendieron, y cada vez que un romano compraba un esclavo griego y lograba tener un libro, lo primero que decía, usted tiene que hacer una copia porque este pergamino se lo puede dañar el agua o comerse las polillas, y los ponían a transcribir. Y esos libros de la biblioteca de Alejandría afortunadamente tenían una copia en Damasco, y cuando llega el califato de Córdoba, España, traen de la biblioteca de Damasco toda la obra de los griegos y la recuperamos al latín y al griego. Luego las traducen, en Toledo, luego van a Sicilia y las conservan en Palermo, luego a Nápoles y finalmente en Venecia cuando se inventa la imprenta. Entonces, al escucharlos hoy a ustedes, yo estoy emocionado hasta los tuétanos. Me alegra mucho la idea. Como Bill Gates, solamente trato de leer 54 libros al año, uno semanal, así es que el tiempo que me queda lo voy a aprovechar para eso. Le doy las gracias a ustedes por tan maravillosa idea y sé que podemos hacer grandes cosas, solamente mis agradecimientos. Querido Hernán, mil gracias a ti. No dudo que debe haber muchas más personas, pero entre las que conozco, siempre he pensado que, una conversación entre Hernán Perico, Alan Catey, quien ahora sigue en el uso de la palabra, Álvaro Navas y Pablo Gallinazo debe ser como para una semana completa sin parar, y eso. Es decir, son personas que tienen no solamente el placer y el gusto de la lectura, sino el conocimiento de los elementos históricos y demasiadas cosas gratas. Por eso es importante también estar reunidos hoy, al menos cibernéticamente. Alan, sigues tú con el uso de la palabra, luego daré lectura a una pregunta de Juan Ricardo Benavides. Alan, por favor, desde Quito. Gracias, José Luis, y muchísimas gracias a la familia Navas por esta extraordinaria iniciativa. Y el término que se usó hace un momento de la emoción me parece que es el correcto. Es la emoción de la cultura. Es esa sensación de alegría, casi de éxtasis por las posibilidades que se abren, por las posibilidades que se pudo ver así rápidamente en cuanto a las conexiones, ¿no? Y yo, que soy un borgiano entusiasta, tengo que referirme a dos temas de Borges, ¿no? El tema de la biblioteca. La vez pasada les comenté un pequeño fragmento del poema de los dones, en el que Borges justamente dice que nadie rebaje a lágrima o reproche esa magnífica maestría de Dios que me dio a la vez los libros y la noche. Yo, que concebía el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Y es esa sensación la que tengo yo en este momento, esa sensación del paraíso en una biblioteca que no solo es la biblioteca, sino también es el laberinto. Y esta combinación maravillosa que a Borges no le deparó el destino y la suerte que sí nos depara a nosotros,
me parece una cosa realmente maravillosa, por la cual les agradezco muchísimo. Una pregunta que me surgió y que quería formular es, la biblioteca no solamente se refiere a libros en español o de autores en español, sino de autores en cualquier idioma que hayan sido traducidos al español. ¿Estoy en lo correcto? Es cierto, es cierto. Nosotros privilegiamos el español, ¿sí? Es decir, todas las obras que tenemos en la biblioteca están en español. Sin embargo, si existen traducciones a otros idiomas, enfrentamos esos otros idiomas al español. Es una biblioteca que privilegia la habla hispana, por supuesto. Entonces, sí, exacto. O sea, yo tengo 10, 15 traducciones de un libro. Si no lo tengo en español, lo traducimos nosotros al español para poder montar todas las demás traducciones, pero no montamos traducciones versiones que no sean en español, ¿sí? Es decir, si tenemos un libro en inglés y no tenemos la versión en español, no montamos el libro en inglés hasta que no tengamos la del español. Y lo que dicen de Borges es cierto, es decir, él en su biblioteca de Babel, en el libro de arena, que también es otro artículo, expresa perfectamente el concepto que nosotros hemos querido trabajar en el libro total. Es el libro infinito, ¿no? El libro inacabado. Y no solo es el libro inacabado, Borges también tiene esta noción de la conversación entre los libros, de cómo los libros se hablan entre sí a lo largo del tiempo, que es una metáfora maravillosa, y que él mismo sostiene que toda la literatura de Occidente está basada en 4 libros, que es la Ilíada, la historia de la guerra, la Odisea, la historia del viaje, la Divina Comedia, que es la historia del cielo y del infierno, y el Quijote. Y sobre estos 4 libros está construida toda la cultura occidental. No hay ningún libro en la cultura occidental que de alguna manera no se refiera a alguno de estos. Gracias, Alan, por la pregunta, los comentarios. Alejandro, por la respuesta. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Sara Inés Gómez, quien es como de la familia para nosotros, los Ramírez, envía un saludo y un abrazo muy especial a la familia Navas, y bueno, el orgullo y el empuje santanderiano, la felicitación por el trabajo que se ha venido adelantando por parte de la Fundación El Libro Total. Y cuando dije que se me iban a quedar nombres por fuera, se me quedó el de Diego Cardona, a quien también conozco, pero ya comienzan a sumarse nombres para esa conversación total que pudiéramos lograr en algún momento. Y Juan Ricardo Benavides pregunta si habrá suficiente vino para esa conversación. O sea que creo que vamos sumando, aunando voluntades, y como siempre hay que honrar al divino Dionisio, y al divino Dionisio hay que honrarlo con vino para que no se moleste, y a nadie le interesa molestar a los dioses del Olimpo. O sea que eso lo vamos a solucionar, Juan Ricardo. Él quisiera haber hecho su pregunta directamente, tiene unos problemas con el micrófono, pero pregunta lo siguiente, fuera de felicitar a la familia Navas con algo que comparto completamente, por este gran logro en nombre del país y de la humanidad, porque esto realmente es para la humanidad como tal. ¿Cómo han hecho para el manejo de los derechos de autor y etcétera para el tema de la consecución de los libros? No sé quién quiera responder. Yo tengo el vicio de ser abogado, ¿no? Entonces, por supuesto. A ver, ese es un tema, digamos que bastante álgido, ¿no? Sin embargo, digamos que las personas que quieren compartir sus obras son muchas, y las obras que han ya finiquitado su protección De derechos económicos, sobre todo, también son muchas. Adicionalmente, que para el concepto de la biblioteca, el manejo de obras que ya
tienen libres sus derechos, es mejor en el sentido de que han producido más en la humanidad. Si yo veo las pinturas que se pueden haber hecho alrededor de mis obras, que muchas son de derechas, les digo que ninguna. ¿Sí? Mientras que ustedes toman el Quijote, la comedia, bueno, muchísimas obras clásicas han producido en la humanidad muchísimo y nos permite recrear el concepto mismo de los vasos comunicantes, de las relaciones que hay, de los libros con otros libros. Entonces, digamos que hay muchos clásicos por recuperar y por nutrir, por supuesto. Las obras que tienen derechos vigentes, digamos que los derechos se dividen en dos en general. Los derechos intelectuales, que esos derechos jamás caducan, jamás se eliminan. Alguien es el autor de una obra y lo será per secula seculorum, ¿no? Y los derechos económicos o de explotación económica o patrimoniales son los que generalmente se discuten. Entonces, digamos que en la biblioteca no está quien no quiera estar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo, algo que nos sucedió bien particular. La familia Galvis, de Vanguardia Liberal, nos compartió un artículo escrito por García Márquez, ¿sí? Ellos tienen los derechos de ese artículo escrito para el Universal y lo publicamos en la Biblioteca del Libro Total relacionado a otros libros. Inmediatamente pues nos cayeron voraces los empleados de Carmen Balcells, ¿no? Que son los que, digamos, firmaron unos contratos con García Márquez y que no se podía reproducir nada que estuviera por fuera de sus, ¿no?, de sus quereres económicos, y nos dijeron que teníamos que bajar el artículo de García Márquez. Nosotros, de todas maneras, a sabiendas que teníamos el derecho, porque nos lo había dado pues, el titular de los derechos, le contestamos que efectivamente lo íbamos a desmontar porque en la biblioteca no podía estar quien no quisiera estar, ¿sí? Es decir, esa es nuestra filosofía. Los autores que quieran estar simplemente firman un contrato no de cesión de derechos patrimoniales, sino de simple autorización de reproducción digital, sin exclusividad, sin monopolio, de tal forma que esa persona pues pueda publicarlo en otros lugares, pueda mandarlo a imprimir, pueda hacer lo que quiera con sus libros, ¿no? Con sus artículos, con sus obras pictóricas, con sus obras musicales. Entonces, digamos que todo lo que nosotros tenemos es autorizado o que ya ha perdido esa protección por el transcurso de los años, que ustedes saben que en cada país es diferente, ¿no? En algunos países son 100 años, como Estados Unidos, en otros países son 50, en otros 40, depende del país al cual pertenezca el autor de la obra como tal. No sé si eso responde la pregunta que acaban de hacer. Gracias, Alejandro. Sí, espero que con esto se haya resuelto. Si no, creo que volverá a preguntar Juan Ricardo ahora más adelante. Tenemos ahora la solicitud de palabra de parte de Ricardo Salazar, quien es el director de la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. O sea que, qué mejor espacio para una persona como él, que maneja, fuera de todos sus conceptos médicos, este tema de la pasión por la bibliotecología y por este tipo de temas en especial. Ricardo, bienvenido, tienes la palabra. Gracias, doctor José Luis. Sí, es muy importante y yo estoy mirando su exposición y tuve la oportunidad de introducirme a sus links y sus cosas y veo cómo la informática definitivamente nos está cambiando la vida a todos. Es una de las actitudes o de los objetivos que tenemos en la Academia Nacional de Medicina, obviamente, es sistematizar toda nuestra biblioteca, en la cual tenemos, que me parece muy importante que ustedes lo sepan, una sala de autores médicos colombianos donde están las obras que han sido elaboradas y escritas por médicos colombianos
que me parece muy importante que toda la gente tenga acceso, al público, a ellos. Además de eso, tenemos también el link y la participación y los enlaces con las diferentes facultades de medicina y salud que hay en Bogotá y en Colombia, y ponemos eso al servicio de nuestros estudiantes. De tal manera que hacer una coalición, una alianza entre ustedes y la Academia Nacional de Medicina nos permite compartir y difundir el conocimiento y la experiencia tanto a la comunidad en general como a los profesionales en la salud. Por eso me gustaría que después con el doctor Jorge nos pudiéramos hacer una reunión para lograr formalizar este tipo de alianza, llamémoslo así, que todo es un positivo donde todos ganamos y fundamentalmente podemos difundir tanto el conocimiento como la experiencia y al mismo tiempo también difundir las publicaciones que han hecho muchos médicos en Colombia. Por supuesto, los convenios entre amigos son muy sencillos. Entonces, abiertas las puertas, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Estamos dispuestos entonces a formalizar esto. Thank you. Ricardo, con todo gusto. Entonces, yo coordino con Jorge y para enviar los datos tanto de Álvaro, de Daniel como de Alejandro y poder ver esto. Quería adelantarme a decir algo, y es que en este momento, fuera de algunos escritores importantes vivos que tienen libros publicados y que no tienen ningún inconveniente en que además estén en su formato electrónico y, como decía Alejandro, que no afecta para nada la posibilidad de que puedan publicar más adelante nuevamente, hacer nuevas publicaciones impresas. En ese sentido, creo que puede haber anuncios muy interesantes pronto, porque va a haber una entidad muy vinculada al maestro Gabo con la que seguramente se van a hacer cosas muy positivas, y ya hay conversaciones que se están adelantando al respecto y que se han dado cuenta de la magnitud de lo que implica el libro total y todo lo que se puede hacer de acá en adelante. Entonces creo que por ese lado, con todo gusto, y con Jorge y contigo, Ricardo, haremos el contacto con la Fundación El Libro Total. También quiero contar, Ricardo, que vale la pena decirlo porque es un motivo de orgullo. Logramos hacer una firma de un acuerdo marco entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y El Libro Total. En la ceremonia virtual estuvieron presentes el secretario Almagro, quien dio unas palabras, Alejandro por parte de la Fundación El Libro Total, y ya estamos trabajando algunas cosas en concreto al respecto. Y de hecho, otro tema es que recientemente la ministra de Cultura de Colombia, Patricia Ariza, santanderiana, llevó a la reunión de ministros de Cultura de las Américas que hubo en la antigua Guatemala a finales del año pasado, el tema del libro total y la idea de ofrecerlo por parte de Colombia para su uso en cualquier escuela, colegio, universidad o estudios de doctorado, porque da absolutamente para todo, que quieran utilizarlo. O sea que ahí está parte de lo que se puede lograr y que es realmente bastante positivo. Entonces, yo creo que sería eso. Jorge, no sé si usted quiere decir algo más sobre el tema. José Luis, no, pues primero agradecerle a toda la familia Navas y pues en cabeza de Alejandro, que fue quien comenzó esta importante reunión, de la importancia de lo que hoy hemos oído, aprendido e iremos a divulgar, además de aprovecharlo. Y pues la presencia hoy del gran amigo, colega y académico Ricardo Salazar, quien acaba de hablar en representación de la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, que para mí es la más importante que hay sobre medicina en Colombia. Ricardo ocupó el puesto que dejó el fallecido y para mí uno de los hombres médicos más importantes que ha habido en Colombia, quien ocupó ese cargo hasta el día que falleció, el doctor José Félix Patiño. Y ese cargo se lo dejaron a Ricardo por ser la persona
más idónea en la academia para esto. Entonces, Ricardo, José Luis, Alejandro y toda la familia Navas, verdad que muchas gracias y estaremos pendientes de hacer esta reunión. Y no es nada de raro que con Ricardo vayamos a Bucaramanga y la hagamos presencialmente allá, si les parece, para darle más seriedad a todo esto. Y podemos invitar al presidente de la Academia de Santander, de Medicina de Santander también a la reunión. Y podemos llevar al presidente de la Academia, que es santanderiano, bumangués, el doctor Gamarra. Entonces, vamos para adelante con esto, porque yo sí veo muy importante eso, dentro de lo cual, y lo digo como cuña comercial y científica, tengo 7 libros publicados, ya viene el 8º que sale en mayo de este año, libros médicos en la Academia Nacional de Medicina, y para mí sería un orgullo que estuvieran todos en la academia, en el libro total. Gracias. Excelente, Jorge, mil gracias. Y aprovecho también la cuña. Cualquier persona, santanderiano o no, que esté aquí, o cuando vayan a Bucaramanga y que no lo hayan hecho, vayan a conocer la Casa del Libro Total. Fuera de ser una casa hermosa, está al lado de la alcaldía en Bucaramanga, en pleno centro, y de ver las obras de arte, se pueden tomar un delicioso tintico que ofrece el Libro Total, y se goza uno ese espacio que para mí es un remanso de paz absoluto, lleno de cultura y de buena música. O sea que es de las cosas gratas que hay. Y precisamente con ese deseo de no figurar y de no aparecer, pero logramos que estuvieran aquí y que estemos hablando de este tema, pues qué más grato que una de esas personas a las que no le gusta mucho hablar, figurar o aparecer, pero que es otro de los artífices. Resulta que él y su hermano, 7 años menor, que es Álvaro Navas, se reunían en Bucaramanga, Jorge, a la salida del Hotel Bucarica, ahí donde había una cafetería. Como no tenían plata, entonces al final de cuentas era ver el que llegara de último, que pagara los tintos y un vaso de agua, porque pues no les daba para más, y especulaban sobre literatura, sobre autores, sobre libros, con un sentido del humor y con una pasión maravillosa. Esa conversación había iniciado desde el padre en la casa, un amante de la literatura, un hombre librepensador, amante de los diccionarios, y esa conversación siguió entre estos dos hermanos y se ha mantenido hasta hoy. Tanto así que todos los sábados tienen un ritual maravilloso al cual uno quisiera poder asistir siempre que pudiera, en el cual ellos se sientan a hablar en el sentido más profundo del término, y es conversar de lo divino y de lo humano, como se diría en la mejor condición. Y esos dos hermanos son Álvaro Navas y Paulus Gallinazo, su hermano. Y Paulus está acá. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad de empujar a Paulus al agua para que se moje también aquí y nos cuente un poco de su participación dentro de esta propuesta que arrancó Álvaro y a la cual se ha sumado Paulus, porque no es nada distinto que la continuidad de una conversación que iniciaron desde que eran niños. Entonces, Paulus, tienes la palabra. Yo te agradezco. Mi presencia es más que todo, obedece más que todo a una curiosidad sobre el tipo de inquietudes que puedan tener las personas alrededor de nuestro tema. Después de las opiniones tan autorizadas como son las de Alejandro y de Daniel y del mismo Álvaro, a mí no me queda mayor cosa. Todo lo que yo pueda decir
es sobreabundancia. Yo quisiera dar las gracias una vez más a José Luis por todo su dinamismo, por todo lo que hace en el bien de esta empresa. Y es lo más importante, creo, haber conseguido ese convenio entre la OEA y el Libro Total. Esto permitió desarrollar con mayor rapidez la difusión de la obra y de los beneficios que esta conlleva. Te agradezco muchísimo la oportunidad y la aprovecho para eso, para agradecer a todos las personas participantes en esto, cuyas luces son verdaderos faros con los que nosotros nos alumbramos y encaminamos nuestros pasos. Muchas gracias, pues, José Luis, y gracias. Por el contrario, Pablo, es como siempre, gracias a ti y de nuevo a la familia Navas. Lo digo, lo repito, lo diré. La familia Navas es algo demasiado importante, debería ser un patrimonio cultural, por lo menos de Colombia y ya de la humanidad, como dijo Juan Ricardo, a lo que me sumo, de verdad que sí. De hecho, bueno, Juan Ricardo agradece mucho el tema de la biblioteca con la Academia Nacional de Medicina. Él quería hacer un comentario, también decía, filosóficamente hablando, el arte y el conocimiento no deben ser patrimonio exclusivo de nadie, son patrimonio de la humanidad. Cosa distinta es el usufructo económico del autor y o de su familia por un tiempo legalmente determinado. Creo que compartimos también completamente esa visión. Y Pablo, Juan Ricardo, desde Pasto te envía un abrazo muy grande de admiración y de gratitud desde el sur del país, para que veas que estas apariciones tuyas siempre tienen gratos recuerdos. Entonces, eso es muy importante. Pero yo quería ir un poquitico más allá. Álvaro, Alejandro y Daniel nos cuentan una serie de cosas maravillosas. Vemos toda la parte práctica de lo que se está haciendo. Álvaro nos cuenta que hay la posibilidad de que ahora mediante el sistema Prisma que están trabajando puedan triplicar lo que como empresa, sistemas y computadores están llevando a cabo. Es decir, si lo que hacen en este momento, que para mí es una cosa impresionante, si difícilmente puedo manejar el computador, cuando conocí la sede de sistemas y computadores en Bucaramanga, Juan Darío Arenas tuvo la amabilidad de explicarme como si fuera un niño de kinder qué era todo lo que hacían y de ahí entender además cómo encaja todo el concepto del libro total dentro de este trabajo. Si ahora esto se va a triplicar en la perspectiva de lo que ustedes piensan, la pregunta es, ¿qué han pensado, Álvaro, en el caso de Alejandro y Daniel, Pablos específicamente, que pueda seguir sucediendo con el libro total? Porque lo que yo veo hasta ahora me parece que ya llegaron al tope, pero ustedes que están trabajando en este tipo de temas saben que todos los días hay que reinventarse, que es lo que Álvaro pone como esquema de trabajo dentro de sistemas y computadores. Entonces, ¿cómo poder seguir ampliando este concepto del libro total? Ahí les dejo el balón picando en la cancha, no sé quién quiera responder. Sí, padre, bueno. Pregunta difícil, ¿no? Pero digamos que nosotros tenemos muchos sueños, ¿no? Cuando hablamos de triplicar la compañía es el tríptico empresarial, ¿sí? Entonces,
no debemos entender únicamente a sistemas, sino también a la editorial y a la fundación. Son hermanos, ¿no? Inseparables. Y dentro de esos sueños vinculados con sistemas, están los sueños de mejorar en gran sentido muchas cosas que no funcionan en el país, ¿no? Recuerden que nuestro sentido social es total, desde sistemas y computadores, y nosotros le ayudamos al país en lo que podemos, en las rentas departamentales, le ayudamos lo que ponemos en las pensiones, en el sistema pensional, en el sistema de seguridad social, el sistema de salud, el sistema de riesgos profesionales. O sea, nosotros los negocios que hacemos siempre los apuntamos al beneficio social, de aquello que produzca un efecto positivo en la sociedad. No nos gusta el dinero por el dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, si logramos triplicar sistemas y computadores, esperamos que el efecto positivo en la sociedad sea también multiplicado por 3. Y eso vincula no solamente esos temas, sino también el libro total. Yo podría mencionar 2 pequeños sueños que son pasos grandísimos desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista conceptual. Uno es que logremos, por ejemplo, la búsqueda ideológica. Cuando Daniel habla de la contrainteligencia artificial, es que nosotros somos muy críticos de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque decimos que la inteligencia, eso no es inteligencia y no hay inteligencia artificial, ¿no? Entonces le pusimos la contrainteligencia artificial a ese elemento que les muestra aleatoriamente música, aleatoriamente arte y aleatoriamente frases célebres. Si logramos la búsqueda ideológica, lograríamos simplemente a partir de una idea, sin partir de las palabras específicas como tal, encontrar libros, encontrar piezas literarias. Es decir, sin que exista la palabra infierno dentro de un libro y yo le busque la idea de infierno, ¿sí? Que él me lo encuentre así taxativamente en el libro, no esté la palabra. Ese tipo de búsquedas son las que vienen. Otra cosa que queremos hacer es vincular aquellos libros, estamos trabajando en ello, no sabemos si lo logramos, siempre decimos lo mismo, vincular los libros que la gente compra, porque por supuesto los autores, muchos pues devienen económicamente, logran económicamente algo con sus obras, por supuesto, y hay que respetar eso, ¿cierto? Y venden sus libros en las plataformas, ¿no? Y en la plataforma uno podría llegar a comprar un libro que tiene derechos, ¿sí? Mencionaban a Posteguillo, yo compro un libro, Roma soy yo, y lo bajo a mi dispositivo comprado. Nosotros queremos que el lector pueda decirle en algún momento a ese libro, quiero leerlo en el libro total, y que el libro total jale ese libro, ¿sí? Con derechos, solamente se lo deje ver en el libro total a quien lo compró en la plataforma X que lo haya comprado, ¿sí? Y pueda darle doble clic a cualquier palabra y tener más de 70 diccionarios, pueda ver otras obras del autor que sí estén libres de derecho, por ejemplo, o otras obras de otros autores contemporáneos a esa obra, o imágenes que podamos relacionar a los diferentes capítulos de esa obra que acaba de comprar. Es decir, enriquecer el libro que acaba esa persona de comprar con el universo del libro total, para que ese libro no esté solo, sino que estén en su familia, con sus familiares, es decir, con todos los demás libros. Esas son 2 pequeñitas ideas que queremos desarrollar. No sabemos si lo logremos, ¿sí? Pero ténganlo por seguro que vamos a luchar por hacerlo, ¿no? No sé si Daniel tenga alguna otra idea loca por ahí, ¿no? Ciernes. Sí, estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para poder incluir los libros que no están, que están protegidos por derechos de autor, pero que están, merecen estar en la biblioteca.
Cuando yo hablo de un libro como 100 años de soledad y no poderlo tener en la biblioteca, pues, pero sí puedo hablar de todo lo que se ha hecho sobre 100 años de soledad, música, ensayos, estudios que están libres de derechos de autor y que la gente los ha puesto a disposición de la humanidad. Entonces, cuando yo tenga mi versión paga de 100 años de soledad, poderla leer en el libro total y que automáticamente jale toda la información que ya hay relacionada en la biblioteca, casi que indexe automáticamente toda esa información. En eso estamos trabajando en crear esa solución para los contenidos que son contemporáneos y que no podemos tener. Entonces, es una solución que destaca a los autores, respeta los derechos de autor, apoya a las editoriales y de alguna manera hace que este mundo del libro siga existiendo. Muchísimas gracias, Alejandro y Daniel. Y Alejandro, pues como colegas que somos, yo nunca ejercí el derecho, tú sí, diría que litigo en causa propia con algo que habíamos mencionado, y es la posibilidad de contar con fotografías que interactúen también de pronto en un formato similar a de video o algo de presentaciones, que sería algo muy, muy grato. Y de paso, pues aquí aprovecho también para mandarle una cuña a mi gran Paulus, que quedó de que iba a ayudarme mirando las fotografías y a escribir un pequeño texto de las que más le llamen la atención. O sea que, Paulus, a mí eso no se me ha olvidado y te lo voy a cobrar, vas a ver. Bueno, muy bien. Yo quisiera agregar un punto, y es el de que hemos venido tratando de convencer a las editoriales del beneficio que implica para ellas el hecho de que los libros se publiquen en esta plataforma. Contrario a lo que algunos de ellos creen, esto ayuda a las editoriales, porque la gente, al verlos en el libro total, siente la invitación del libro a dejarse poseer y lo compra, lo quiere comprar físicamente. Esto es un trabajo lento. Cada vez hay más autores que están autorizando la publicación de sus obras. Queremos que al final sean todos los que entren en este propósito. Eso es también. Muchas gracias, querido Pablo. Álvaro, no sé si tú quieres agregar algo. Sí, dentro de los planes que te llaman la atención y que se va a triplicar la empresa, hay un plan especial que hemos puesto la semana pasada como tema prioritario para el desarrollo de la compañía. Y es una plataforma de servicio para los migrantes, sobre todo los migrantes hacia el norte. Y un poquito volver a mirar al norte, pero con otros ojos completamente diferentes a como nos enseñaba Marco Fidel Suárez que había que mirarlo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que él hizo célebre la expresión mirar al norte, y yo propongo que volvamos a mirar al norte, y no solamente a los Estados Unidos, sino a Alaska y España, en donde están nuestros queridos hispanoamericanos pasando unas dificultades que no se merecen. Creo que vamos a acertar eso, vamos a disminuir un poquito el riesgo país que sentimos, pero también a su vez vamos a crecer dentro del país en una forma importante. Triplicar
los datos, las cifras, perdón, nuestras, pues es difícil, es complicadito, pero creo que es posible y eso me atrae mucho. Para el libro total, aparte de involucrar los libros, los e-books que hay en el mercado, también pienso que vamos a introducir la tecnología blockchain como una forma de protección de la biblioteca, para que no haya una nueva Alejandría, para que la biblioteca esté multiplicada en todas partes. Eso me parece también vital para la supervivencia del proyecto. Yo creo que es suficiente ya. Ustedes han sido muy amables con su atención. Muchas gracias, José Luis. Definitivamente ustedes, un hado protector o un ángel de la guarda, elige el personaje que quieras, pero te estamos muy agradecidos. No, Álvaro, con amigo de la familia Navas es suficiente. Tenemos la última pregunta y ya con eso terminamos. Hernán Perico. Hernán, por favor. Sí, bueno, varias cosas porque es que la charla es muy enriquecedora. Y aquí estaba viendo a un escritor argentino de comienzos del siglo pasado, que era Paul Grossac, que se quedó ciego y fue director de la Biblioteca de Buenos Aires. Él vino inmigrante a Buenos Aires, fue profesor de matemáticas, fue autodidacta y después dirige la biblioteca y se queda ciego. Yo no sé si Borges también fue director siendo ciego, pero el de Paul Grossac sí sé uno de esos casos. La segunda parte que fue para mí muy emocionante es un pequeño homenaje a otro Buchmann que es director de bibliotecas, que fue Pedro Gómez Valderrama. Yo conocí a Pedro Gómez cuando dirigía aquí la biblioteca, la Luis Ángel Arango, y nos cerró el portón de los libros y yo le hice casi una manifestación a Pedro Gómez Valderrama porque eso era inaudito, pero por cuestiones de presupuesto se vio obligado a hacerlo. Y la última pregunta es, nosotros los de la tercera edad resistimos terriblemente a la tecnología y al Kindle. Yo necesito el papel, necesito oler la tinta, las cosas, entonces me da durísimo. Y en Sevilla vi un programa en que ya no tenían los grandes depósitos de libros, sino los tenían por sistema, y entonces uno podía pedir cualquiera de los libros, lo imprimían y le hacían la pasta, y uno lo pagaba a los que somos adictos al papel. Entonces no sé si habrá alguna posibilidad pagando uno que pueda imprimir ese libro y tenerlo, porque a mí me hace falta el papel y me cuesta trabajo todavía leer por medios electrónicos. Muchas gracias. A ti, Hernán, muchísimas gracias como siempre. Jorge, mire, para mí de verdad que esto es un orgullo, es un honor, un placer poder estar acá esta noche haciendo la moderación, porque son personas a las que aprecio profundamente, pero más allá del aprecio personal que les pueda tener, es todo lo que hacen y siguen haciendo, con un perfil completamente bajo, de nuevo, inversamente proporcional a la grandeza de las cosas que llevan a cabo. Entonces, por eso quería agradecerles muy, muy especialmente a Álvaro, a Alejandro, a Daniel, a mi querido Paulus, a Marina, que está desde Barichara, que nos hayan acompañado hoy con esa disposición que tienen, y fíjese cómo salen cosas ya concretas también y positivas, y la posibilidad de hacer este vínculo con la Academia Nacional de Medicina y con la biblioteca, con Ricardo, y ya lo vamos a coordinar, y de pronto otros espacios que se puedan ir generando alrededor de los libros y de ese placer de poder sentarse uno a hablar de temas de libros. Por aquí está don Alejo López Conde, ya estamos cerrando, pero Alejito, acá lo que hay es cantidad de lectores fanáticos, adoradores en el mejor sentido de la palabra de Borges. Tú sabes que yo soy más cortasariano, pero bueno, igual, nos entendemos muy bien entre todos. Entonces, yo dejaría ahí, le paso la palabra a Jorge para que cierre. Gracias, José Luis. Antes de cerrar y agradecerles oficialmente, como es nuestra costumbre, quiero invitarlos a nuestra próxima reunión, que es el martes 17, la número 145, con un tema importantísimo, no solo para los médicos, sino para todo el público en general.
la cirugía robótica, historia e impacto en la medicina. Este es un tema interesantísimo porque se especula mucho, a veces se dice más de lo que es, para lo que sirve el robot, en este caso el Da Vinci, y otras veces no lo utilizamos cuando es un arma muy importante, una herramienta para ciertos procedimientos quirúrgicos. ¿Quién nos la va a dictar? Una persona joven, urólogo, el doctor Marino Cabrera, que para mí es una de las personas que más sabe y experiencia tiene de robótica en este país. ¿Cómo será que hace 2 meses lo llevaron, siendo él el segundo en el Instituto de Cancerología en la parte urológica y el director del posgrado de la Universidad del Rosario? Se lo llevaron como director del CETIC, el nuevo centro de cáncer inaugurado en Bogotá, considerado con la más alta tecnología en Latinoamérica y que fue una donación de la familia Sarmiento Angulo para la salud de los colombianos. Entonces, y la moderación la va a hacer un académico de número conocido acá porque ha estado en muchas reuniones, ginecólogo, nuestro gran amigo y colega, el doctor David Vázquez Aguá. Entonces, todos invitados el martes 17 a un tema médico, pero de cultura general para toda la población. Por último, pues ya José Luis, agradecerle, ¿verdad?, a toda la familia Navas, incluyendo a Paulus, a Marina, que está desde Barichara, por esta excelente presentación y toda la moderación que usted hizo, y pues por haberme presentado a mí el tema que inmediatamente me lo comentó. Le dije de una y hagámoslo como para comenzar muy bien el año 2023 con nuestra primera reunión. Y decirles a la familia Navas que más temprano que tarde vamos a estar en Bucaramanga. Y me comprometo que nos acompañe el presidente, el doctor Germán Gamarra, presidente nacional de la academia, que es bumangués, vive en Bogotá. Vamos con Ricardo y yo a firmar el convenio con el libro total para que la biblioteca más grande de salud, de medicina que hay en Colombia, la de la Academia Nacional de Medicina, quede integrada directamente con el libro y el libro total, y así poderlo publicitar en todas las facultades de medicina, de salud que hay en Colombia, y por qué no decir en Latinoamérica, porque hoy en día, y lo digo para orgullo santanderiano, el presidente de las academias nacionales de medicina de toda Latinoamérica, que se llama la ALANAN, es el doctor que estoy hablando como presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Germán Gamarra. Entonces, por eso el tema no es solamente para ver cómo los tenemos en la Academia Nacional de Medicina de Colombia, sino en todas las academias nacionales de medicina de América Latina. ¿Cierto, Ricardo? Bueno, muy bien. Gracias. Muchas gracias. No, señor. Muchas gracias. Muchas Nos gracias. estamos esperando en Bucaramanga. Así es. Vas a ver. Mañana Muy bien. hablo. Yo no sé si estará porque nos iba a acompañar, pero pues a veces él tiene muchos temas por la academia. Hoy el doctor Gamarra, pero si no, yo hablo mañana con él y con Ricardo. Y con él me comprometo que vamos los 3 a Bucaramanga a conocer la biblioteca físicamente, el libro total, a conocernos todos y a firmar, digo a firmar, porque yo no sé si hay que firmarlo, simplemente con palabras de santanderianos muchas veces basta, pero sí es muy importante nuestra presencia como santanderianos allá en Bucaramanga y como Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias nuevamente, y no sé si Alejandro, tenemos 2 minutos. En estos 2 minutos que nos quedan, ¿qué último mensaje nos quiere dejar? Gracias. Primero y principal, gracias por este inicio del 2023. Ustedes se van a Bucaramanga a comer algo rico. No me escondan el objetivo final.
Lo de la biblioteca me parece maravilloso, maravilloso. Y lo único que le puedo dejar como mensaje para este 2023, quedémonos con lo bonito que hay de la vida y descartemos todos los malos. Dejémonos de jorobar, de encontrarle el pelo al huevo y seamos felices. Alex les dice. Un abrazo de corazón a esta banda que lleva mucho tiempo gracias a usted. ¿Ok? Gracias, Alejandro López y Alejandro Navas. Un Tienes abrazo. un minutico para darnos el último mensaje. Gracias. Bueno, no, pues darles las gracias. No me queda más que decirles que el libro total, no hay nada más parecido al libro total y la casa del libro total que ese libro que Jorge tiene detrás de su hombro derecho, que dice que es su casa. Entonces, bienvenidos a la biblioteca, bienvenidos a Bucaramanga cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Alejandro, y a toda la familia Navas y a José Luis. Buena noche, descansen y los espero dentro de 8 días para oír hablar de un tema netamente científico, pero en un idioma para todos los humanos. Bueno, buenas noches. Chao a todos y a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Un abrazo a todos, buen 2023. Chao, Alejito. Hasta luego a todos, muchas gracias. Miguel Chaparro desde Sogamoso, Boyacá, gracias. Muchas Chao, Miguel. gracias, Miguel, por la compañía. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, José Luis. Gracias, Saulito, paisano. Un abrazo. Bueno, gracias. Juan Ricardo Benavides, gracias.